En el Café 23, en la ciudad de Alicante, en uno de los escasos remansos que está teniendo Alberto Garzón, una jornada más bartoliana que le está llevando prácticamente por toda la comarca del Alacantí. En breve, la serie de comisiones obreras, el LIZA, un tema donde pues afanosamente está trabajando Alberto Garzón y muchas compañeras de la organización de Esquerra Unida y otras organizaciones políticas. Convergencia, confluencia, frentes unitarios, unidades populares, en fin, la denominación, la nomenclatura que le queramos dar. Entramos en materia, Alberto. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo te lanzaría de principio una pregunta que es una pregunta de reflexión y bueno, que pretende a la vez ser capciosa, y es ¿cuál es el aprendizaje que ha obtenido Izquierda Unida en un momento de una coyuntura tan significada y significativa como esta de otros procesos que han sido eminentemente sociales, como es el caso en su momento del 15M y fundamentalmente de manera más reciente todo lo que ha supuesto las marchas de la dignidad, donde esa confluencia pues no ha sido sui generis, sino ha sido una confluencia absolutamente fluida? ¿Qué lectura, qué diagnóstico, qué reflexión se hace desde Izquierda Unida de las marchas de la dignidad? Bueno, sobre todo un mensaje, y es que hay un momento de emergencia social y que la sociedad va más rápido de lo que nosotros podríamos haber imaginado. Es decir, que el nivel de demandas es suficientemente más amplio y por mucha diferencia de lo que había sido, por ejemplo, hace solo 2 años. Hace solo 2 años o hace 3 años, cuando surgió el 15M, el tipo de demandas, siendo las mismas, tenía una intensidad menor a lo que están siendo las demandas ahora mismo en la calle, especialmente por las marchas por la dignidad, que ya no solo nos interpelan sobre cuestiones democráticas, sino que van más allá del procedimiento puramente institucional y nos habla especialmente del contenido, de paz, techo y trabajo, para dotar de contenido lo que es la política, de dotar de un contenido muy revolucionario, en un momento en el que faltan las 3 cosas: paz, techo y trabajo. Falta alimentación, falta un lugar donde vivir y falta una actividad en la que te puedas recibir suficiente dinero para poder vivir dignamente. Esa sociedad está reclamando por más todo eso, porque estamos en un momento de emergencia social donde esas carencias se traducen en una gran masa de la población cada vez más desposeída y cada vez más empobrecida. La lectura que hay que hacer es que hay que darle una respuesta política a eso para convertirlo en un momento de esperanza política que permita tener satisfechas esas necesidades como mínimo. Como dices, la lectura que se hace de la emergencia social es dar o abrir ahora mismo un proceso de convergencia. Yo me gustaría ¿por qué Izquierda Unida parece que no tiene credibilidad, ¿no? Que crea suspicacia cuando habla de convergencia? Bueno, yo no estoy de acuerdo con que no tenga credibilidad. Lo que sí es cierto es que ha cambiado los ejes, y la convergencia, tal y como se entendía en épocas anteriores a lo que ha sido el estallido del 15M, lo que ha sido muy especialmente el resultado de las elecciones europeas, ha cambiado. Una convergencia que ya no puede ser por más tiempo una suma de siglas, ni una sopa de siglas, ni una unión de diferentes partidos que se reparten puestos en las listas electorales. Eso sí que ya no puede ser. Ese modelo de convergencia se agotó. Y ahora lo que procede es un momento de convergencia en el que las diferentes fuerzas nos encontramos en un espacio político compartido, con un proyecto de transformación social, con un programa de transformación social, y que su funcionamiento interno es profundamente democrático, profundamente transparente, con muchos mecanismos de fiscalización de los representantes y con mecanismos internos de elección de los candidatos o de los representantes, pues profundamente participativo y democrático. En ese sentido, esa nueva convergencia opera mejor con los tiempos que estamos viviendo que la anterior convergencia. Estamos en ese salto cualitativo que creo que, si hay alguien que todavía siga pretendiendo que la convergencia sea a la antigua usanza, creo que se equivoca radicalmente. Si no erramos en el cálculo y estimamos que todos estos procesos que se están transpirando a nivel social realmente responden a una necesidad mayoritaria, a una mayoría social, esa tan anhelada históricamente por parte de las formaciones con sensibilidad de izquierdas. Si tenemos en cuenta también, Alberto, el efecto dominó que ha supuesto la mencionada Marcha de la Dignidad, también la cuestión de la irrupción con el elefante en cacharrería de Podemos, todo este tipo de elementos nuevos, de variables, ¿están sirviendo de acicate o es una presión añadida? Me explico. ¿Se está trabajando suficientemente en las cuestiones de programa
o nos estamos perdiendo nuevamente en las cuestiones de liderazgos. Y ahí también me remito a la acción o interacción interna que está sufriendo Izquierda Unida con movimientos como el de Ahora o Nunca, que hemos firmado muchas compañeras ese manifiesto donde se impele a que haya una mayor democracia, una mayor participación en todas las estructuras de Izquierda Unida. Sí, el movimiento 15M o los resultados de las europeas han sido síntomas de algo que está sucediendo en la sociedad. Son manifestaciones políticas de eventos que son sociales y son económicos, y es el momento de desposesión que decíamos antes y empobrecimiento de la mayoría social, que responde políticamente pues a través de estos movimientos o de un cambio absoluto en el comportamiento electoral. Todo ello es un catalizador para las reformas de las organizaciones y de las instituciones políticas, lo cual implica una mayor democratización o necesidad de democratizar las organizaciones políticas, que no solo incumben a los partidos políticos, sino también a los movimientos sociales y también a los sindicatos y también a las instituciones. Yo pienso que estamos en un proceso de esa naturaleza, que va más lento de lo que a algunos nos gustaría, que encuentra obstáculos sin lugar a dudas por gente que no comparte ese diagnóstico, pero que el proceso creo que ya no tiene marcha atrás y que tiene que acometerse. Ahora bien, uno de los elementos que situabas es muy interesante. Todo el mundo habla, como consecuencia de esta manifestación social, de regeneración política. Regeneración política como una especie de recurso y de lugar común. Creo que si en nuestro país la democracia se regenera, entre comillas, única y exclusivamente con un recambio de liderazgos, estamos ante una operación de marketing que no va al fondo del asunto, porque el principal problema en nuestro país es que en nuestro país, en nuestra política, en nuestra economía, mandan quienes no se presentan a las elecciones, mandan las grandes empresas y mandan las grandes fortunas, mandan los mercados y la economía sobre la política y el aspecto democrático. Si no se resuelve eso, todo lo demás que se haga en el plano eminentemente de instituciones políticas será inútil, será vacuo y será una operación de lifting o de maquillaje para disfrazar las carencias que tiene la política de resolver los problemas de la gente. En ese sentido, Izquierda Unida no puede acometer un proceso de regeneración si no es hablando especialmente del contenido, es decir, hablando de que hay que ser radical, es decir, de ir a la raíz del problema, que es invirtiendo esa relación. La política tiene que subordinar a la economía tiene que estar subordinada a la política, naturalmente con un proceso paralelo de democratización interna para permitir que las organizaciones sean propiedad de los militantes y de las militantes, para evitar, por ejemplo, sucesos tan dramáticos y tan lamentables para la izquierda de este país como consejeros que, a propuesta de Izquierda Unida, hayan saqueado las cuentas públicas. Esto, en una organización con mecanismos de control, no hubiera sucedido, lo cual implica hacer una referencia clara a la autocrítica y a la necesidad de refundar Izquierda Unida en estos términos, porque de lo contrario estaremos al margen de la sociedad, al margen de los fenómenos sociales y al margen de la necesidad de la sociedad de tener un instrumento, y eso creo que va en contra de lo que Izquierda Unida pretende ser. Alberto, ¿cuál es la práctica de la convergencia, es decir, de dentro a fuera? La práctica de la convergencia es luchar por lo que uno cree. Es decir, no es una cuestión meramente electoral, es una cuestión que afecta a la paralización de los desahucios. Cuando vamos a parar un desahucio, sabiendo que es un elemento y una acción ilegal, pero legítima, desde el punto de vista de los principios y los valores que mueven nuestras acciones, estamos haciendo una convergencia porque participamos en ese evento mucha gente de diferentes tradiciones políticas, diferentes organizaciones, que nos encontramos en la misma lucha frente a un enemigo que está usurpando nuestros derechos, que está saqueando nuestra dignidad. Y en ese sentido, eso es un proceso de convergencia, como también lo es participar en una huelga general, como lo es participar en las marchas por la dignidad. Todos esos procesos en los que ya hemos luchado conjuntamente, estoy pensando en las diferentes mareas de todos los colores, de defensa de lo público, de defensa de nuestros derechos, esos son procesos de convergencia no electoral. Y ahora tenemos que intentar que lo que hemos luchado juntos en la calle, lo podamos luchar también juntos en las instituciones. No es fácil, es una tarea ambiciosa, pero creo que es una tarea necesaria para la sociedad. Y por eso, en la práctica significa
pues ser generosos, hábiles e inteligentes y diseñar espacios de encuentro donde todos estemos cómodos y donde todos tengamos muy claro cuál es el propósito de esos instrumentos, que es transformar la sociedad. No nos sirve de nada ganar las instituciones si después no utilizamos ese poder institucional ganado para transformar la sociedad. No se trata de una convergencia para ganar más concejales, sino que se trata de una convergencia para transformar la sociedad. Por eso nunca podemos dejar de caminar en esas vías paralelas, la institucional, la sindical, la de los movimientos sociales. En la cámara nuestro compañero Paco, ¿quieres hacer alguna pregunta? Aquí todos tenemos voz. No, Aprovecha lo que sea. no, ya mucho rato. Pues Alberto Garzón con nosotras, el compañero de Izquierda Unida. Muchas gracias.